Buen día, nosotros somos el grupo número 22, estamos conformados por José Wilson Rodríguez, Jeffrey Steven Medina y quien les habla, Andrea Guerrero Gómez. Nuestro tema trata sobre la tipicidad y la práctica probatoria del enriquecimiento ilícito de particulares. Desarrollando el tema, el Estado colombiano consideró la necesidad de penalizar el enriquecimiento ilícito mediante la expedición del Decreto 2266 de 1991. Este decreto en su artículo 10 estableció que el que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial injustificado incurrirá en prisión de 5 a 10 años y una multa equivalente al incremento ilícito. Dada la complejidad para demostrar por parte del ente acusador, la Ley 906 cobra una gran particularidad, ya que la responsabilidad de demostrar la legalidad de los capitales sospechosos recae sobre el indiciado, caso contrario a lo que ocurría con la Ley 600, donde dicha responsabilidad recaía en la Fiscalía. Por otro lado, en la normatividad y jurisprudencia más importante sobre esta materia, encontramos el artículo 34 de la Constitución Política, que versa sobre la extinción de dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. También la Ley 599 de 2000 en su artículo 327 que trata sobre el enriquecimiento ilícito de particulares y la Ley 600 en su artículo 7 que trata sobre la presunción de inocencia. A continuación le doy la palabra a mi compañero Jeffrey. De la tipicidad del enriquecimiento ilícito. Este es un tipo penal de sujeto activo indeterminado. Debe ser injustificado y además provenir de las actividades delictivas. La penalización del simple incremento patrimonial que no sea justificado por la persona frente a un requerimiento del Estado implica una inversión de la carga de la prueba y una violación de la presunción de inocencia y la buena fe. El legislador pretendió respetar el ámbito del juez para que estableciera de conformidad con los medios de prueba y frente a cada caso concreto la ilicitud de la actividad y el grado de compromiso del sujeto activo. Es perentoria la demostración del dolo en la conducta como elemento inescindible del delito. Entonces, de todo lo anterior, el tipo penal de enriquecimiento ilícito no sanciona el mero incremento no justificado, sino aquel que se produzca derivado de una actividad delictiva, aspecto que debe mostrar el Estado con base en una investigación. Comprobado por el Estado ese incremento patrimonial y esa vinculación de actividades delictivas y habiendo permitido al particular aportar pruebas y ejercer su defensa, se configura el incremento patrimonial no justificado, sin inversión de la carga de la prueba. Hablemos entonces en materia probatoria del enriquecimiento ilícito. El incremento patrimonial debe estar demostrado. Probado una vez este hecho, tenemos que utilizar la regla de la sana experiencia que nos indica que todo incremento patrimonial debe tener una causa. Probar el enriquecimiento. Por ejemplo, utilizar como elemento de prueba o de comparación la declaración de renta. Este tipo de documento permite que se pueda analizar toda una serie de investigaciones con relación a los datos que ha aportado el investigado. El enriquecimiento ilícito, entonces tenemos que podemos también como pruebas ver los ingresos, esos ingresos ilícitos que no le permiten como tal ese incremento. Entonces es posible con esos ingresos ilícitos que recibe esa persona demostrar si existe una fuente distinta a esos ingresos. Ahí tenemos que ver la regla de la experiencia. Una mala justificación surge de la manera como el acusado del enriquecimiento ilícito explica su incremento patrimonial. Si su justificación es plausible y es comprobada, hace desaparecer el indicio y prácticamente la comisión del delito que nos ocupa. En contrario sensu, o cuando resultan mendaces o refuerzan la tonalidad de estas pruebas, entonces estamos frente a un indicio de el enriquecimiento ilícito. En otras palabras, para que exista esa mala justificación, ese incremento, entonces habría que mirar muchas veces cómo resulta de nutrido las pruebas aportadas por el investigado.
Que se acredite por cualquier medio probatorio que ese enriquecimiento proviene de actividades delictivas. Que la persona tenga conocimiento de que la fuente de ese enriquecimiento proviene de actividades ilícitas. Con relación al delito que nos ocupa, solo resulta necesario recalcar que debe aparecer que el enriquecimiento es injustificado y que tiene como fuentes activas los comisión de ilícitos como tal. Continuando con la exposición de nuestro trabajo de la tipicidad y práctica probatoria del delito enriquecimiento ilícito de particulares, me dispongo a exponer las conclusiones que hemos desarrollado o que hemos logrado determinar con el grupo respecto a este trabajo. Entonces, como primera medida, como primera conclusión, tenemos que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 397 del Código Penal colombiano, los requisitos sustanciales para calificar la investigación con acusación se encuentran reunidos, puesto que para el delito de enriquecimiento ilícito existen las pruebas que demuestran este incremento injustificado. Como segunda conclusión, tenemos que el delito de enriquecimiento ilícito debe ser investigado como una conducta independiente, ¿sí? Y no como una actuación conexa con otros delitos como narcotráfico, secuestro u otros. Asimismo, determinar si una persona se ha enriquecido injustificadamente se debe realizar mediante una investigación de manera autónoma e independiente, sin importar si existe otro tipo de investigaciones que estén relacionadas con delitos asociados al enriquecimiento ilícito en otras jurisdicciones, ya sea penal, disciplinaria, por ejemplo. Finalmente, pues como última conclusión, determinamos que por medio de una detallada revisión de temas contables, impuestos, rentas, todo el tema tributario, es que la justicia puede llegar a demostrar que hay un incremento injustificado al patrimonio. Es ahí donde la persona señalada de dicho delito tiene la obligación de demostrar que dicho incremento patrimonial ha sido obtenido de manera ilícita por medio de sus justificaciones.